Jueces capítulo 10, versículo 6 en adelante. Y nos cuenta un pequeño pedazo de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y dice una vez más, di conmigo una vez más, así como que una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. O sea, una vez más, no es la primera, no es la segunda, es quién sabe cuántos llevan haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret, ídolos, a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Villa del Carbón, de Coahuacán, de Magú. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos. 18 años. Esta pandemia apenas va para 2 años, o ya no sé cuánto lleva. Va para 2 años. 18 años de pasarla mal, imagínate. Los amonitas, o sea, los malos, también cruzaron al lado occidental del río Jordán y atacaron a estas tribus de Israel, Judá, Benjamín, Efraín, eran como comunidades. Los israelitas estaban muy angustiados y finalmente, di conmigo, finalmente, clamaron al Señor por ayuda y dijeron: hemos pecado contra ti, porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a estos ídolos, a las imágenes de Baal. Y el Señor respondió: ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba, dice Dios. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Fuertes declaraciones, contundente. Ya no los rescataré más. ¿Me ayudas a orar? ¿Sí me ayudan a orar? Señor, te damos gracias por esta mañana, como siempre lo hacemos. Y también te pedimos que a través de esta palabra, de esta porción de tu palabra, nos enseñes y nos retes a hacer los cambios que cada uno tengamos que hacer en nuestra vida para mejorar. En el nombre de Jesús decimos amén, que así sea. Este pequeño pasaje nos muestra algo que sucedió durante años y años, no sé si décadas, no sé si llegaría a siglos probablemente. Un comportamiento del pueblo de Israel que era cíclico, que vez tras vez se repetía. Y déjate pongo un poquito el contexto. La historia del pueblo de Israel comienza con Abraham, en una época que los historiadores determinan como la época de los patriarcas, que son Abraham, su hijo Isaac y después su hijo Jacob. Ellos son los padres del pueblo de Israel. Ellos son los con quienes comienza toda esta historia tan magnífica del pueblo judío. Después de ellos, el pueblo de Israel queda atorado en Egipto durante siglos, siendo esclavos, trabajando para los egipcios. Y después de esos, según yo, poco más de 400 años siendo esclavos, Dios levanta a Moisés, este hombre que los libera, que sin violencia, solo manifestando el poder de Dios a través de milagros, hace que los dejen ir libres. Y comienza esta época del éxodo, que es el tiempo que Israel se pasó de salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y en ese tiempo el líder, quien iba ya no eran los patriarcas, ahora era Moisés. Era la época en la que Dios era su rey, Dios era su gobernante y ejercía ese poder y esa autoridad a través de Moisés. Moisés muere
y lo sucede un hombre llamado Josué. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces son los patriarcas, luego viene Moisés, luego viene Josué en ese periodo del Éxodo, y Josué se encarga de, a través de muchas guerras y muchas peleas, meterlos a la tierra prometida. Cuando Josué muere, Josué terminó su labor y el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida. Y es ahí donde comienza un periodo que se le llama la época de los jueces. Y es justamente el libro que leímos, se llama Jueces, porque nos cuenta todo ese periodo de historia del pueblo judío después de Moisés y Aarón hasta su primer rey. ¿Que quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl, ¿ok? ¿Cuál fue el segundo? El rey David. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, este periodo entre Josué y el rey Saúl es el periodo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personajes, eran personas que Dios levantaba en una generación, en una temporada, para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y tú dirías, si Josué los dejó en paz, dominando esa tierra, ¿por qué terminaba Israel sometido a otros pueblos? ¿Por qué Israel terminaba en problemas si ya habían conquistado, habían dominado esa tierra? Por una sencilla razón. Es para crear suspenso. Una vez que estaban dominando la tierra, se olvidaban de Dios, empezaban a adorar ídolos y entonces venían consecuencias. Dios se hacía a un lado, Dios sacaba las manos y entonces venían consecuencias. Te voy a enseñar un pequeño diagrama de este ciclo vicioso durante la época de los jueces. Todo comienza con rebeldía. Estamos bien, la estamos pasando chévere, estamos creciendo, nos olvidamos de Dios, entra esta temporada de rebeldía, comenzamos a adorar ídolos, comenzamos a alejarnos de Dios y Dios dice, ok, me hago a un lado, no quieres nada conmigo. Y cuando no está Dios, ¿quién está? El diablo, y entonces empiezan consecuencias. Los empiezan a invadir, los empiezan a atacar, los conquistan y terminan subyugados bajo el dominio de otro pueblo. Y entonces, como buenos israelitas, es decir, buenos mexicanos, como buenos israelitas, comienza otra etapa de clamor. Oh Dios, nos hemos olvidado de ti, reconocemos que hicimos mal, por favor, sálvanos, libéranos. Y entonces Dios los escuchaba y levantaba un juez, así les decían, un hombre valiente, un hombre que Dios le daba, lo equipaba, todo lo necesario para la liberación. Entonces, a través de luchas, de batallas, lograban con el respaldo de Dios librarse de esos pueblos. Y entonces venía otra vez una época de paz, de tranquilidad, de dominio. Pero ¿qué crees? Como es un ciclo, la liberación duraba un tiempo hasta que otra vez rebeldía. Y así por décadas, probablemente por siglos. Una vez tras otra vez. Por eso vemos que dice el versículo aquí que leíamos, una vez más, o sea, otra vez el pueblo se alejó, otra vez el pueblo hizo, ¿verdad? ¿Sabes? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces nos vemos reflejados en ese ciclo? Dios nos ha liberado, Dios nos ha rescatado, nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha provisto, ha hecho en mi vida lo que yo necesitaba, lo que yo había clamado. ¿Y cómo respondemos? Durante un tiempo estamos bien. Recién Dios me dio ese trabajo nuevo, nombre diezmo, que qué bárbaro. Hermana, páseme el Oxxo. No, hombre, se me hace tarde para ir a depositar porque Dios me dio ese trabajo nuevo. No, hombre, recién sanito. No, hombre, aquí soy el primero en la fila para entrar. Después de que casi me muero, no, hombre, yo estoy ahí en la entrada temprano. Estoy inscrito a todos los cursos. No, hombre, si soy mujer, hasta en grupos Conexión de Hombres andan, pues.
Y andamos en ese rollo, pero pasa un tiempo y le damos la espalda a Dios de nuevo. Nos enfriamos, nos acomodamos, nos acostumbramos. Por eso dice Oseas capítulo 13, versículos 5 y 6. Fíjate lo que Dios muchas veces nos dice. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Yo te cuidé, yo estuve ahí contigo. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Dile al de al lado, me pasó rozando, pero te dio a ti. Cuando ya resolví tus asuntos, cuando ya encontraste la paz, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Y esto es una realidad para todos nosotros. La verdad es que en nuestro desierto hemos buscado al Señor. En nuestros tiempos de dificultad hemos clamado por ayuda, hemos suplicado por un milagro. Y sabes, Él nunca nos ha dejado, lo acabamos de cantar. Lo ha hecho vez tras vez tras vez. Y Él nunca nos ha desamparado. Pero tristemente, cuando salimos del desierto, cuando ya hizo el milagro otra vez, cuando ya nos salvó otra vez, cuando la escasez acaba, cuando la enfermedad cesa, nos olvidamos de Él y le damos la espalda. Vivimos en este ciclo, el mismo ciclo que vivía Israel. Y el ejemplo más claro nos lo ha dado esta pandemia. Porque cayó una pandemia en todo el mundo. Nadie la esperaba, cerró todo. Cerró la iglesia. Muchos lloramos, muchos sufrimos con eso. Muchos pasamos una temporada complicada porque amamos la casa de Dios. Y porque necesitábamos ese alimento, esa comunión de venir. Y gracias a Dios por iglesia en línea. Pero nunca va a ser igual, ¿verdad? Y lloramos y después esperamos, tuvimos paciencia y después de un largo año, la iglesia volvió a abrir. ¿Y qué tal cuando la iglesia volvió a abrir? Un sueño cumplido, filas para entrar a la iglesia. Una fila que daba la vuelta a esta colonia, a esta manzana. Empezábamos, la banda daba la primer nota de la primer canción. Es más, empezaba el video. Yo sé, muchos de ustedes ni sabían que había un video. O sea, muchos ni sabían cómo empezaba la reunión. Pero ¿qué pasó? Abrió la iglesia y ese video lo ponían y este lugar ya estaba lleno. La banda daba su primer nota y ya todo estaba lleno. Y disfrutamos ese tiempo y había filas para entrar. Y ya este lugar no era suficiente. Tuvimos que habilitar el lobby con una pantalla y una bocina. Y el lobby se llenaba. Hubo domingos que gente ya no pudo entrar al lobby. ¿Por qué? Porque Dios nos había respondido. Porque Dios había hecho un milagro. La iglesia había vuelto a abrir. Y todo lo estábamos disfrutando y lo estábamos celebrando. Pero conforme pasaron los domingos, conforme pasaron las semanas, recuperamos cierta normalidad y muchos volvieron a su comodidad. Y la fila empezó a ser cada vez más corta. El video empezaba con menos gente, menos filas. Cada vez el lobby se dejó de ocupar. ¿Por qué? Porque caemos en este ciclo. El ciclo se repite. Y no importa el tamaño del milagro que Dios haga, nuestro corazón sigue igualito al de aquellos israelitas hace miles de años, que ya estando en la tierra prometida, que ya habiendo recibido la promesa de Dios, le daban la espalda y se olvidaban de Él. Salmos 81, versículo 11. Dice, pero no, mi pueblo no quiso escuchar. David no quiso que estuviera cerca. Ulises no quiso que estuviera cerca. Jorge no quiso que estuviera cerca.
Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. ¿Recuerdas que leímos al principio que Dios se enojó con Israel? Que la ira de Dios se encendió contra Israel. ¿Has leído en la Biblia la ira de Dios? Que la ira de Dios se desata. ¿Lo has leído? ¿Sabes lo que eso significa? La mayoría pensamos que la ira de Dios es literalmente Odín con el rayo, así, ¡fum!, ¿verdad? Que les caiga fuego y azul, los voy a destruir porque estoy airado. Creemos que la ira de Dios es como nuestra ira. Yo cuando me airo, ni te me cruces. No soy tan dramático. Pero, o sea, airados hacemos y gritamos y rompemos y aventamos y me explico. Y creemos que la ira de Dios es así. Pero la ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es, ok, no quieres nada conmigo, me hago un lado. ¿Y qué pasa cuando Dios se hace un lado? Lo dije, cuando Dios no está en mi vida, ¿quién está automáticamente? El diablo. Y el diablo te va a tratar con caricias. El diablo te va a cantar soft kitty, para que te duermas en sus brazos. ¿Qué va a hacer? Te va a lastimar, te va a herir, te va a querer matar. Y entonces, ¡ay, la ira de Dios sobre mí! Pensamos que el sufrimiento es Dios con su rayo, es Thor con el martillo ahí dándonos con el Mjolnir en la cabeza. Pero no, la ira de Dios es solamente. Y entonces cae la consecuencia. Por eso en el diagrama dice consecuencia, no dice castigo. Porque quítate de la mente eso de que Dios castiga. Dios no castiga. Dios en su ira se hace a un lado. Y nuestro propio pecado y el enemigo nos castigan, nos acaban. Esas son las consecuencias. ¿Sabes a quién le puede ir bien cuando le da la espalda a Dios? ¿Quién puede prosperar lejos de Dios? Pastor, pues en el mundo hay gente mala y les va re bien. Yo te respondería dos cosas. Una, es cuestión de tiempo, espérate tantito. A esos que están obrando mal y les va bien, espérate tantito. Nomás es cuestión de tiempo. No es que les deseemos mal, pero al que mal obra, y ni la Biblia dice eso, pero es una realidad. Eso es un dicho de la gente, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces, si está obrando mal y se está hinchando los billetes, porque siempre confundimos la lana con el éxito y vemos que le va re bien, pero sabes, cuando yo estaba estudiando mi carrera, yo estudié música, el director académico de la escuela era un pianista extraordinario. Un hombre que yo admiraba desde antes de entrar a la escuela. Cuando supe que lo iban a nombrar director de esa escuela, no, hombre, pues mis papás ya no me aguantaban de por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Quiero entrar ahí, quiero entrar ahí. Eugenio Toussaint, un pianista de locos. De los mejores pianistas que ha tenido ni México, este continente entero. Tuve el privilegio de recibir clases de piano de él, clases de otras materias. Él dirigía la escuela. Un hombre exitoso, famoso, con un talento brutal que a donde llegaba todo mundo le hacíamos ceremonias y venes. Maestro, pase usted. Él tocó en los mejores escenarios de todo el mundo, literalmente. México, Europa, Asia, a todo el continente. Y no sabes lo triste que fue para mí un día leer la noticia que se había suicidado. Yo no entendía cómo es posible que el maestro Eugenio, teniendo la vida que cualquiera de nosotros músicos quisiéramos, teniendo éxito, había grabado con quien tú quisieras, dinero tenía, fama tenía, viajes, casas, carros, y se quitó la vida porque su vida era vacía. Porque separados de Dios
nada podemos hacer. Y tú los podrás ver con estos influencers, a Luisito Comunica, que fue al hotel de Nickelodeon en la Riviera Maya. Y puedes ver no sé, a Alan por el mundo viajando por todos lados. Es un hombre, gente lejos de Dios siendo exitosa, llenándose los bolsillos de dinero. O es cuestión de tiempo, o simplemente estamos viendo desde la perspectiva equivocada. Y aunque acá nos aparentan gloria, fama y fortuna, por dentro están vacíos. Entonces no confundas dinero, popularidad, fama, poder con una vida plena. Te puedo asegurar que muchos de nosotros somos más felices que la mayoría de actores famosos y de artistas famosos y de empresarios ricos de este país. Muchos de nosotros nos comemos en nuestra casa nuestro platito de lo que sea, más contentos que aquellos echándose su caviar, huevos de pescado. No sabes de la vida, bro. Frijolitos, arrocito, ¿verdad? Un caldito ahí de sopita de fideo con higaditos. Mi favorita. Entonces no confundamos que, porque a nadie que se aleje de Dios le puede ir bien, iglesia. Y cuando comenzamos a caminar con un corazón orgulloso, soberbio y autosuficiente, y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en mi vida, y comenzamos a cuestionar las cosas, y comenzamos en esta posición de rebeldía, Proverbios 16-18 nos advierte que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Muéstrame a alguien orgulloso y te muestro a alguien que está a punto de caer. Muéstrame a alguien que siente que es autosuficiente y yo te digo a alguien que está a punto de caer. Porque la Biblia lo dice, delante de la destrucción, primero es el orgullo, primero es la soberbia, la ingratitud. ¿Qué es lo que hace que olvidemos lo que Dios ya hizo y volvamos a caer en rebeldía? La ingratitud. Somos ingratos con Dios. La ingratitud endurece nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se endurece, no es que Dios nos castigue, es que lo veíamos creo que hace 8 días. Yo decido salirme de la sombra de protección de Dios. Esa sombra de sus alas que nos cobija, yo decido estar dentro y mi orgullo me hace decidir salirme. Y entonces, vuelvo al punto, cuando yo me alejo, le doy autoridad al enemigo. Si Jesús no está en mi vida, el diablo va a estar en mi vida. Tienes que entenderlo de una vez. Y se repite el ciclo, la rebeldía y vienen las consecuencias. No es que Dios nos castigue, no es que Dios nos entrega a nuestro enemigo. Nosotros nos salimos de su cuidado y sigue el ciclo. Ya estamos en las consecuencias. ¿Qué parte viene? El clamor. Jueces 10, versículo 10 al 14, ya lo leímos. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a otros dioses. Y Dios responde brutalmente: ¿acaso no lo rescaté yo? Cuando ellos los suprimían, dice Dios, ustedes clamaban y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a esos dioses que han escogido, que los rescaten ellos. No me quieren a mí, vayan tras ellos. ¿Por qué me vienen a buscar a mí? No que tú podías, no que tú eras autosuficiente, no que ya lo tenías todo bajo control. Y sabes, ¿podríamos culpar a Dios de injusto? ¿Podríamos culpar a Dios de qué mala onda?
Después de vez tras vez, tras vez, tras vez que Él los salvó y corrió a su auxilio y corrió a su encuentro, y que estos necios otra vez volvieron a hacer lo mismo, ¿podemos culpar a Dios de hartarse de la situación? No. Podemos decir que Dios es un injusto por no rescatarlos una vez más. Siendo objetivos, no podemos. No podemos culpar a Dios. Dios los había ayudado vez tras vez, y cada vez Israel los dejó. Israel lo dejó por otros dioses. La pregunta hoy es: ¿cuáles son esos dioses tras los cuales tú has ido olvidándote de Dios? No, pastor, yo ya no tengo ídolos en mi casa, yo ya no tengo ningún tipo de imagen en mi cartera, ya no hay estampas, no estoy hablando de ese tipo de ídolos. Quizás has dejado a Dios por ir tras tu trabajo. Quizás has dejado a Dios por confiar en tu capacidad. O quizás le has dado la espalda a Dios por esa relación tóxica o relación indebida. O quizás has dejado de confiar en Dios porque 2, 3 chanchullos ya te funcionaron. Y quizás le has dado la espalda a Dios por volver a esas adicciones. Dios ya te había librado del alcohol y estás otra vez coqueteando con el alcohol. Dios ya te había librado de esa adicción y otra vez estás abriéndole la puerta. Y Dios da una respuesta muy dura: ya no te rescataré más. Ve tras tu trabajo, que tu trabajo te salve. Ve tras esa persona, ve tras esa relación, que esa relación te salve. Ve si haciendo tus business te salvas. Ve si tus compadres te ayudan. Ve con los de tu equipo de fútbol de los domingos. Ve a ver si ellos te ayudan. Ve si tu equipo te salva. Me dejaste a mí por ir tras ellos. Vamos, que ellos te salven. Es una respuesta dura. Es una respuesta fuerte. Pero insisto, ¿podemos culpar a Dios de injusto? Yo creo que no. Y sabes, si aquí terminara la historia, si Israel fuera destruido por sus enemigos, la historia juzgaría como que recibieron su merecido. O sea, si la historia terminara en que sus enemigos los aplastan y los acaban, todos diríamos, bueno, se lo buscaron. Todos diríamos, bueno, consiguieron lo que querían. Fueron tercos, fueron necios, fueron obstinados. Ahora, insisto, Dios quedaría bien. La historia quedaría como recibió su merecido y Dios fue justo, pero, y me gustaría si me ayuda el piano por ahí, ¿alguno de nosotros haríamos eso con un hijo nuestro? Papás, levanten mano, mamás. Porque, ¿sabes? Tú le advertiste a ese niño, tú le advertiste a ese joven: no hagas eso, no agarres ahí, no te acerques tanto a la orilla. Niño, hazte para acá. Tú le advertiste, e incluso ya se te ha caído otras veces. Ya rompió un plato en el restaurante, lo tuviste que pagar. Ya se te ha caído no sé, lo has ido a levantar, has pagado para que le curen, ¿verdad? Ya lo has hecho antes. Ya has estado ahí, ya le has dicho muchas veces que eso no es conveniente, y el chavo sigue, ¿verdad? Ya se ha caído antes, has tenido que correr literalmente para rescatarlo. Y aún así te pregunto, ¿llegaría un día en el que dirías: ya fue suficiente, ya no te voy a salvar? ¿Sabes qué, Santi? A la goma, si te quieres matar, mátate. Por ahí escuché a alguien que decía que todos cuando nacemos con instintos suicidas.
Y yo me puse a analizar y sí es cierto. Cuando somos niños hacemos todo para matarnos. Todo lo que es peligroso, todo lo que no debemos agarrar, todo. A mí me llama la atención como a los niños les encanta meter cosas en los contactos. Yo no he visto a ningún adulto agarrar un cuchillo porque sabemos que nos morimos. Pero como que los chavos dicen, vamos a morirnos todos. Y yo no me veo diciéndole a mis hijos, ok, eso quieren, tienen instintos suicidas, mátense. Ya me cansé de estar atrás de ustedes. Ya me cansé de estarlos cuidando. Ya me cansé de tener que levantarme, de estar trabajando, de estar ocupado por ir a salvarte. Ya estuvo. Yo no veo a ninguno de nosotros como papás diciendo eso. Ahora, bueno, sí lo hemos dicho. Yo sé que lo has dicho. ¿Sabes qué? Ya, haz lo que quieras. ¿Sabes qué, Jacob? Ya, haz lo que quieras. Yo se los he dicho varias veces. Ya, haz lo que ya me vale. Haz lo que quieras. Pero sabes, lo decimos porque estamos frustrados. Lo decimos porque estamos fastidiados de lidiar con lo mismo. Pero mira lo que dice, en qué termina esta historia. En el versículo 15 de Jueces 10. Pero los israelitas, después de que Dios les dijo, ya estuvo, los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca. Ellos sabían que lo que estaban viviendo no era castigo de Dios, era consecuencia de sus pecados. Y entonces dice Dios, ok, si para que nos vuelvas a rescatar tú nos tienes que corregir, tú nos tienes que castigar, dale, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos de nuestros enemigos. A veces me enojo con Camila. Y me hago el digno. Y cuando ella ve que va en serio, cuando ella ve que ya me enojé, su cara cambia. Y es una cara de preocupación y tristeza. Y tú nada más se acerca con su carita y nada más me abraza. ¿Quién puede contra eso? Y no nada más Cami, también los otros dos. ¿Quién puede contra un hijo diciéndote ya, perdón? Y el Padre dice, castíganos. Sí, la regamos, ya reconocimos, castíganos, pero sálvanos. ¿Y qué pasa en el corazón de Dios? Dice que el Señor fue angustiado a causa del sufrimiento que experimentaba. ¿Sabes? Mi corazón, ya cuando veo que ella se sintió mal, de hacerme sentir mal, me siento más mal. O sea, yo cuando ya veo que ya le cayó, como que ya vio que papá se enojó, y veo esa carita preocupada, como pues, una niña de 5, no sabe qué hacer porque su papá ya se enojó en serio. Ya perdí. Mi corazón se angustia de que ella esté angustiada. ¿Y sabes cuál es la palabra que la Biblia, con la que la Biblia describe estas situaciones? Es la palabra misericordia. Y la palabra misericordia viene de una palabra hebrea que es Gesed. Y Gesed significa pacto de amor. ¿Qué significa esto? Que a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra infidelidad, Dios tiene un pacto de amor con nosotros. Por eso, iglesia, el matrimonio desde la perspectiva de Dios es para toda la vida. Por eso el divorcio no es una opción para los hijos de Dios.
¿Por qué? Porque hay un pacto de amor. Él no puede dejar de amarte. Yo como papá no puedo dejar de amar a mis hijos por más que me saquen de mis casillas. Siempre termino cuidándolos y estando ahí cada vez que ellos me necesitan. Y Jeremías 31:3 dice: hace ya mucho tiempo desde hace mucho Dios ya se hizo presente en tu vida, en mi vida, y nos dijo esto: yo te amo con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Un amor inagotable que no se acaba, que aunque a veces digamos ya me cansé, basta, es suficiente, al final esa carita de esa niña nos va a doblegar. Y aunque a veces estoy seguro que a veces Dios ya quisiera hartarse de nosotros, no puede. Por eso es que su palabra hoy nos recuerda una verdad maravillosa que ha permanecido inconmovible por siglos y así va a permanecer por siempre. Segunda de Timoteo 2:13: si somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque yo me olvide del pacto, aunque yo lo traicione y yo sea infiel a ese pacto, Él se mantiene fiel. Y escucha, el pacto no se rompe porque yo sea infiel. ¿Cómo que el pacto no se rompe si tú eres infiel? No, porque el pacto no se basa en mí, el pacto se basa en su fidelidad. Si se basara en mi fidelidad, desde el principio no hubiera pacto. Pero es que este pacto de amor de Dios con nosotros no se basa en nuestras capacidades de ser fieles. Se basa en que Él, aunque tú y yo fallamos, Él no falla. Yo no sé cuál sea tu posición en este día respecto a lo que Dios está hablando. Lo único que puedo hacer para terminar es decirte: ven hoy a Dios. Vuelve tu corazón a Dios. Todo lo que tu vida pueda necesitar está en Él, y fuera de Él no hay nada que satisfaga el vacío que tu corazón ha intentado llenar con un sinfín de cosas que siempre te han dejado decepcionado. Si lográramos colmar la paciencia de Dios, dice la Biblia que su misericordia, ese pacto de amor, se renueva cada mañana. Cada que tú despiertas, la cuenta de misericordia vuelve a estar a tope. Y si ese día te la volvieras a acabar, nomás espérate al otro día, porque al otro día otra vez. Misericordia nueva cada día. Hoy Dios nos invita a todos, no importa si hoy es nuestra primera vez o llevamos aquí años, a entrar en un pacto de amor con Él. Escucha, este pacto, repito, no se basa en tu capacidad de ser fiel. Se basa en un compromiso, en su compromiso de permanecer siempre fiel. Y aquí muchos podrían decir: pues entonces vamos a hacer un pacto de amor y yo me lanzo a vivir la vida loca, porque Dios siempre me va a estar recibiendo. Pero mira lo que dice la palabra, 1 de Juan 2 versículo 1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas, te explico estas cosas para que no peques. O sea, el final de esto no es una vida de pecado, es lo contrario. Todo esto Dios te lo está exponiendo para que no peques. Pero si alguno peca, porque es seguro que va a pasar, porque somos humanos, porque seguimos en este cuerpo que le encanta pecar. Si alguno de cualquiera de nosotros en este pacto de amor llegara a pecar, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y ese abogado es nada más y menos que Jesucristo, el que es verdaderamente justo.
Entonces de eso se trata. Sí, entro en un pacto de amor que no se basa en mi fidelidad. Pero si llego a fallar, hay remedio. No se trata de tirarme una vida de pecado. Él permanece fiel, pero tampoco se trata de que Él está esperando perfección de ti. Entonces, ¿de qué se trata? Y con esto termino. Mira, es tan sencillo. Amós 5:4. Así ha dicho Dios al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. De eso se trata. No se trata de ser perfectos, porque no lo podemos. Sí se trata de esforzarnos en no pecar. Esto les digo para que no pequen. Pero si alguno peca, no te preocupes. Pide perdón y sigue adelante. Pero ¿de qué se trata? De buscar a Dios. De no olvidarnos del milagro que ya hizo. De no ser ingratos. Se trata de buscar a Dios. ¿Dónde agarro a Dios? ¿Dónde encuentro a Jesús? Lo hemos dicho muchas veces. La iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Quieres permanecer pegado a Dios? ¿Quieres permanecer pegado a Jesús? Pégate a lo que la iglesia está haciendo. Pégate a las reuniones. Si puedes venir en presencial, si estás sano, no tienes síntomas, aquí nos vemos el próximo domingo. Si tienes síntomas, venos desde tu casa, pero conéctate, mantente alerta, mantente buscando a Dios a través de su iglesia. Se trata de buscar a Dios, se trata de seguir a Jesús. Lo hablábamos esta semana en Por la Libre. No se trata de ahorita decir, ¿quién quiere entregarle su vida a Jesús? Dirá yo y hago una oración que dentro de 8 días ya ni regresas. No, yo quiero que si tú hoy quieres entrar en ese pacto con Jesús, en ese pacto de amor con Dios que se basa en su fidelidad, y simplemente se trata de un compromiso de buscarle. Yo te quiero ver aquí el próximo domingo, y te quiero ver aquí dentro de 15 días, y te quiero ver aquí dentro de 3 semanas, y a lo mejor a la que sigue, algo pasó, no pudiste llegar, te conectas. Y estamos empezando la temporada de cursos y todavía te puedes inscribir. Te conectas a partir de mañana y a un grupo conexión, porque de eso se trata, de buscar. Y mientras nos mantengamos en eso, iglesia, mientras nos permanezcamos en buscar a Dios, dice, vas a vivir. Búsquenme y vivirán. Cierra tus ojos.